Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos en esta ocasión a revisar un ejercicio sobre la fricción, sobre el cálculo del coeficiente de rozamiento. El problema de esta ocasión menciona lo siguiente. Dice, una persona jala una caja de 100 kilogramos de masa con una fuerza de 600 newtons y un ángulo de elevación de 30 grados, como muestra pues la gráfica. Si la caja acelera a razón de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, determine el coeficiente de rozamiento de la superficie. Vimos en esta parte pues a sacar primero la información de este problema, los datos que nos dan. Acá nos dan pues justamente la masa de esta caja, que es de pues 100 kilogramos. También tenemos acá la fuerza que se aplica y también pues el ángulo con el que se aplica esta fuerza, que son de 30 grados. Bien, además acá conocemos que la caja pues al aplicarle la fuerza acelera a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces en esta parte nos piden acá pues encontrar el coeficiente de rozamiento μ. Muy bien, entonces acá vamos primero pues a trazar el diagrama de cuerpo libre pues de esta situación. Entonces acá trazamos un eje de coordenadas y aquí vamos a graficar o a trazar todas las fuerzas que actúan sobre esta caja, ¿sí? Entonces acá nos dicen que se aplica una fuerza F a un ángulo de elevación de 30 grados. Y esa es la fuerza pues que produce que la caja pues acelere, ¿no? Que se mueva. Como nos piden acá que encontremos el coeficiente de rozamiento, pues se asume en este caso que hay rozamiento. Y sería pues de esta forma, ¿no? En sentido pues contrario al movimiento. Además tenemos acá pues la fuerza que ejerce la superficie sobre la caja, que es la fuerza normal. Y además sabemos que actúa pues la fuerza de gravedad, que es el peso, sería pues hacia abajo, el peso de la caja. Muy bien. Además aquí tenemos que considerar, cuando nos dan siempre pues una fuerza y un ángulo de elevación, también consideramos que aquí esta fuerza tiene componentes, ¿no? Una componente pues en el eje X, que vamos a llamarle pues Fx, y una componente de la fuerza en el eje Y, que se llama pues justamente Fy. Bien. Vamos ahora a plantear la sumatoria de fuerzas, ¿no? Lo haremos primero en el eje X. Y aquí colocamos bien que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto debido a que aquí pues se evidencia que en el eje X pues existe justamente pues aceleración. Claro, pues en este problema vemos que la caja justamente acelera hacia la derecha, ¿no? Bien, esto en cuanto pues al eje X. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en este caso pues es igual a 0. Eso debido a que, si notamos en este problema, en el eje Y pues no existe movimiento, ¿no? Ya que la caja pues únicamente es arrastrada en el eje horizontal, en el eje X. Por lo tanto acá la sumatoria es igual a 0. Además aquí notemos que en el eje pues X tenemos acá tres fuerzas, ¿no? La normal y Fy van hacia arriba, por lo tanto esas fuerzas van a ir con signo positivo, normal más Fy. Pero el peso pues vemos que se opone a esas dos fuerzas, por lo tanto ese peso lo tomamos en cuenta como negativo y eso pues es igual a 0. Pues acá tenemos ya las dos ecuaciones que hemos planteado pues de la sumatoria en cada eje. Muy bien, ya tenemos acá en esta parte pues planteadas las sumatorias de fuerzas en cada eje. Antes acá pues de despejar estas ecuaciones tenemos que tomar en cuenta que primero hay que encontrar justamente pues las componentes de esta fuerza F, es decir Fx y Fy. Y eso lo hacemos aplicando o utilizando las razones trigonométricas. Bien, entonces en este caso pues Fx la encontramos con la fuerza F y por el coseno del ángulo, ya que en este caso la fuerza X vemos que es el cateto adyacente de este ángulo. Por lo tanto pues va a ser con la función coseno. La fuerza F vale, como vemos, 600 y el ángulo 30. Por lo tanto aquí reemplazamos y nos queda esto 600 por el coseno de 30 grados. Hacemos acá la operación y nos queda un valor de 519,62 newtons. Esta es la componente en el eje X de la fuerza. Vamos ahora con la componente en el eje Y de la fuerza. Y claro, esa componente pues al ser el cateto opuesto de 30 grados pues se calcula con la función seno. Es decir, que Fy es igual a la fuerza F, que vale 600, y por el seno del ángulo, que es 30 grados. Reemplazamos y nos queda entonces 600 por seno de 30. Y esto nos da un valor de 300 newtons. Bien, entonces en este caso ya tenemos las componentes en X y en Y de esta fuerza. Sí, estas componentes son las que justamente se utilizan acá en la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y.
Bien, luego de esto pues vamos ahora a identificar en dónde se encuentra la incógnita que nos pide. En este caso nos pedía calcular el coeficiente de rozamiento. Y claro, pues ese coeficiente de rozamiento está inmerso en la fuerza de rozamiento, ¿sí? Ya que la fuerza de rozamiento, recordemos, es igual a μ por la normal. μ, que es el coeficiente de rozamiento, y por la fuerza normal. Si acá despejamos en esta ecuación el coeficiente de rozamiento, nos queda que μ es igual entonces a la fuerza de rozamiento y sobre la normal. Y entonces acá, para encontrar el coeficiente de rozamiento, necesitamos tener tanto la fuerza de rozamiento como la normal. Ahora, para obtener aquí la fuerza de rozamiento, vamos a irnos a la sumatoria en X, ¿sí? Y aquí vamos a despejar justamente la fuerza de rozamiento que está en la parte de acá. Entonces acá vamos a despejar justamente esa fuerza de rozamiento. Aquí se encuentra pues menos fuerza de rozamiento. Igual acá tenemos masa por aceleración. Y esta Fx que estaba positiva la pasamos con signo negativo. Acá tenemos la fuerza de rozamiento con signo negativo. Vamos a pasarla a positivo. Y para ello pues multiplicamos a toda la ecuación por menos 1. Eso implica entonces que todo esto cambia de signo. Y nos queda entonces, miren, de esta forma, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual a menos masa por aceleración y más la fuerza en X. Todo esto que está acá pues lo conocemos, ¿sí? Entonces acá vamos a reemplazar los valores. Menos masa por aceleración, que son 100, que es la masa, y por aceleración, que es 0,5. Eso más la fuerza en X, que es 519,62. En este caso pues hemos omitido unidades por efectos de espacio, ¿no? Pero sabemos que esta fuerza va a quedar justamente pues en newtons. Hacemos acá la operación. Acá menos 100 por 0,5 nos da en este caso menos 50. Y eso más 519,62. Hacemos acá la resta respectiva y nos queda un valor de 469,62. Y esto pues en newtons. Bien, ya tenemos acá pues la fuerza de rozamiento calculado, que es lo que necesitamos para obtener el coeficiente de rozamiento. Pero recordemos que para ello también necesitamos conocer la fuerza normal. Y para ello pues nos vamos a la sumatoria en Y. Y aquí se encuentra pues la fuerza normal. Vamos ahora pues en esta ecuación de acá a despejar la fuerza normal. Eso indica entonces que Fy va a estar en negativo y el peso con positivo, ¿sí? Entonces acá colocamos bien que es igual al peso y menos Fy. Siguiente paso pues vamos acá a reemplazar los valores. El peso, recordemos que es igual a masa por gravedad. Es decir, en este caso mg menos la fuerza en Y. Luego acá vamos a reemplazar la masa de 100 y la gravedad de 9,8. Al multiplicarlo nos da pues 980, ¿no? Que sería pues el peso de esta caja. Y menos Fy, que ya sabemos cuánto vale, vale pues 300. Hacemos acá esta resta de 980 menos 300 y nos queda un valor de 680 newtons. Bien, entonces ya tenemos en esta parte la fuerza normal que necesitamos para obtener el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces esta ecuación vamos a plantear en la parte de acá, ya que hemos reemplazado, miren, en el numerador la fuerza de rozamiento y en el denominador la fuerza pues normal. Vamos a cancelar newton con newton, hacer esta división. Nos queda acá un valor de 0,69, que justamente corresponde al coeficiente de rozamiento de la superficie por donde pues se desliza esta caja.